Bien, hermanos, hace unos domingos comenzamos una serie de sermones sobre la decadencia espiritual. Es un estado penoso en el que puede caer cualquier hijo de Dios en cualquier momento si deja de cultivar y fortalecer las gracias espirituales que Dios ha colocado en nuestro interior y si deja que la maleza del pecado crezca sin ser debidamente mortificado. Así que en esta serie no estamos hablando de un pecado en específico, no es una serie temática acerca de un pecado en específico como el orgullo, la soberbia, la fornicación, la mentira, etc. Nos referimos más bien a un estado de deterioro, hermanos, en la cual las gracias que Cristo implantó en nuestras almas en el momento de la conversión, como la fe, el amor, la esperanza, la humildad, la mansedumbre, se encuentran en un franco deterioro. Y por consiguiente, nuestra comunión con Dios se ha reducido a su mínima expresión. Es a eso a lo que nosotros llamamos decadencia espiritual. Como bien señala un escritor del pasado que se llama Octavio Winslow, ese famoso predicador del siglo XIX, si existe una consideración que sea más humillante que las otras para la mente espiritual, es esta: que después de todo lo que Dios ha hecho por el creyente y después de todos los ricos despliegues de su gracia, la paciencia y la ternura de sus instrucciones, la disciplina constante de su pacto y las pruebas de amor recibidas y las lecciones aprendidas por las experiencias, aún así existe en el corazón del cristiano un principio o tendencia secreta, perpetua y alarmante de alejarnos de Dios. Y esto es humillante. Que a pesar de la obra que Dios ha hecho en nosotros, a pesar de todas las muestras de amor recibidas desde el primer momento de nuestra conversión, aún así existe en todo creyente un principio secreto, perpetuo y alarmante de alejarnos de Dios. Y no existe un solo momento en la vida del creyente cuando ese principio o tendencia no se encuentre activo. Son tan severos los ataques a los que nuestra alma está expuesta y tan hostiles las influencias que nos rodean, que tan pronto dejamos de cultivar y desarrollar las gracias que Dios ha colocado en nosotros, esa tendencia a decaer se va a manifestar de inmediato. Es como la fuerza de gravedad: podemos estar muy arriba, que en un momento dado podemos caer al suelo estrepitosamente. Hasta ahora nosotros hemos centrado nuestra atención en las causas que originan semejante condición de decadencia espiritual. Ya habíamos dicho que había al menos 3 causas que podían llevar a un creyente a la decadencia espiritual. Habíamos hablado, en primer lugar, un descuido en guardar el corazón, ya lo explicamos, esa causa de la decadencia espiritual. En segundo lugar, un descuido en fortalecer las gracias espirituales del alma. Y en tercer lugar, un descuido en protegernos de la mundanalidad. Esas fueron las 3 causas principales que hemos visto hasta ahora de decadencia espiritual. Pero a partir de esta mañana, hermanos, comenzaremos a estudiar las características que posee aquel creyente que se encuentra en esa condición. En otras palabras, una pregunta: ¿cómo podemos saber si estamos pasando en este momento por una etapa de declinación espiritual? Todos nosotros estamos llamados a ser doctores de nuestra alma. El creyente debe saber distinguir el estado real en el que se encuentra, cómo trabajar en su alma en un momento de problemas y cómo utilizar los recursos que tenemos en Cristo. Ahora bien, las Escrituras nos dicen que el corazón nuestro es más engañoso que todas las cosas. Así que no se trata de una tarea fácil la de escudriñar el corazón. Es por eso que hemos comenzado esta serie sobre la decadencia espiritual, contemplándolo en su estado incipiente o primario, en ese estado secreto u oculto. Estamos hablando, hermanos, en esos momentos en los que aparentemente todo está bien, cuando todavía estamos cumpliendo externamente con nuestros deberes de la religión, pero que en realidad nuestra alma ha comenzado a alejarse de Dios y a decaer en piedad. Es cuando comenzamos a hacernos dioses falsos en nuestro corazón. Estamos ahora en nuestros devocionales familiares leyendo un libro de Timothy Keller. De verdad se los recomiendo, que se llama Los dioses falsos, algo así. Son los ídolos que hacemos en nuestro corazón. Es cuando comenzamos a hacerle más caso
a poner nuestra atención en el centro de nuestra vida a cosas y personas que no son Dios. Cuando nos duele más no tenerlos a ellos que no tener a Jesucristo. A los ojos de todo el mundo parece que todas las cosas están marchando bien, y tan engañoso es el corazón que aún el mismo creyente piensa que la condición en la que se encuentra es algo normal, sin problemas, y máxime si ese creyente se rodea de personas que están también deterioradas espiritualmente. Cuando en realidad lo que está pasando es que se está apartando del Señor y de la verdadera piedad. Estamos hablando de un estado sutil, hermano, en los cuales todos nosotros podemos caer. No nos preocupamos al principio en ese estado porque no estamos dando señales visibles de decadencia que los demás puedan mirar. Pero recuerda, hermano, que el pecado y Satanás tienen una meta, que es llevarnos a lo peor. Cualquier pecado, por pequeño que sea, tiene una meta calculada por Satanás, y él va a llevar a cabo por medio de ese pecado su meta. A menos que nosotros lo mortifiquemos y le demos muerte en medio del camino. ¿Y saben cuál es la meta del pecado y de Satanás cuando caemos en él? Alejarnos de Dios. Nadie puede ampararse carnalmente en la perseverancia de los santos, hermanos. Cuando vimos carnalmente, es que pueda decir, no importa lo que pase, yo sé que soy salvo. Porque si bien es cierto que la salvación no se pierde y que un verdadero creyente nunca se apartará totalmente de Cristo, también es cierto que Dios ha implantado en el alma de todo verdadero cristiano un principio de santidad que lo mueve eficazmente a perseverar en la fe. Por lo tanto, el que no persevera en la fe, sencillamente nunca fue creyente. Hay una responsabilidad del cristiano en perseverar en la fe. Hermanos, no hay nada más importante que esto en la vida. Todo lo demás es secundario. Amén. Dice Hebreos 3, del 12 al 14, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos partícipes de Cristo, con tal, dice el texto, que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. ¿Quiere decir esto que un cristiano tiene que seguir luchando para ganarse su salvación? No, no es eso lo que estamos diciendo. Lo que el autor de Hebreos está enseñando implícitamente aquí es que Dios ha puesto un principio que lo mueve a perseverar en la fe. A pesar de todas sus caídas, ese hombre retorna nuevamente al objeto de su adoración, que es Dios. Cualquiera que no persevere en la fe, sencillamente no es creyente. Hermanos, estamos hablando aquí de cosas muy serias, que nosotros deberíamos tomarlo con la profundidad que se requiere. Cualquier profesante en la fe puede caer en un estado de deterioro espiritual y finalmente apartarse de Dios. No estamos hablando de un creyente, estamos hablando de profesantes en la fe. Hermano, que tus labios no digan nunca que tú no te vas a apartar nunca del Señor. Que nosotros no digamos con soberbia, nunca me apartaré del Señor. Que no tengamos y que estrangulemos ese miedo, ese temor que hay en nuestro corazón de que no debemos caminar sobre el filo del límite, porque podemos caer a la vida. Pero hay una pregunta que podemos hacernos: ¿cuáles son los síntomas de decadencia espiritual en ese momento incipiente? ¿Cuáles son las características de aquella persona que está en decadencia espiritual? Bueno, vamos a ver algunas de ellas hoy. Esta decadencia espiritual se caracteriza, en primer lugar, no por una declinación marcada en nuestra percepción de la verdad, pero sí en la ausencia de gozo y deleite espiritual. Y vuelvo a citar a Winslow. Dice: el juicio, hablando del entendimiento del creyente, no habrá perdido nada de luz, pero el corazón se habrá perdido mucho de su fervor.
Las verdades de la revelación, especialmente las doctrinas de la gracia, ocuparán la misma posición preeminente que tenían antes en él, pero aún así la influencia de estas verdades será escasamente experimentada. Recuerden que estamos hablando de la decadencia en sus inicios y hemos dicho que esta condición no solamente es peligrosa, sino también muy difícil de determinar. ¿Saben por qué? Porque el creyente continúa teniendo la percepción de la verdad. Él puede definir los puntos principales de su fe. Si tú le dices a un creyente en decadencia espiritual, como podemos estar todos, tú me puedes definir en qué tú crees y él lo puede definir. Él puede decirnos cómo se relaciona un punto con el otro y lo importante que son esas doctrinas para la vida, pero aún así, hermanos, tales personas no estarán experimentando el gozo quieto y profundo que producen tales doctrinas en su alma. Y podemos tener una decadencia en ese sentido de múltiples colores y tiempos. Puede ser que sea corta, pero puede ser que estemos mucho tiempo así. No son esas verdades las que mantienen a su alma confiada. Las verdades de las Escrituras. No pueden estar tranquilos y gozosos en el Señor. Y ahí está ese creyente, cualquiera de nosotros, cantando junto con todos los santos acerca de las mismas cosas que él dice que cree, la majestad de Cristo, la obra redentora, y su mente puede estar captando perfectamente el significado de las palabras que su boca está proclamando, pero su corazón no está afectado por esas verdades. O de aquellas verdades que el predicador está exponiendo de la palabra y los hermanos que están a su lado o están escuchando, como en estos momentos podemos estar escuchando todos. Los primeros que nos escuchamos somos nosotros mismos, porque el predicador es un pecador y la palabra de Dios también lo tiene que afectar. Todas las personas que están a su lado escuchando no pueden darse cuenta que algo está pasando en la vida de esa persona que está en decadencia. El individuo canta, dice amén. Él no ha llegado a ese estado de deterioro que es tan grande que ya ni canta. No, es un deterioro incipiente. Él sigue cantando, él sigue orando, pero su corazón no está involucrado en esa actividad de adoración. ¿Se recuerdan lo que dijo Cristo con relación a eso? Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Canta y no siente. Hermano, si tú estás en esa condición, no te engañes a ti mismo. Cualquiera de nosotros puede estar. Alguien ha dicho muy acertadamente que la religión que no se deleita en Dios no es religión verdadera. Amén. Y dice el Salmo 17, del 13 al 15, levántate, oh Jehová, sal a su encuentro, póstrales, libra mi alma de los malos con tu espada, de los hombres mundanos cuya porción la tienen en esta vida y cuyo vientre está lleno de su tesoro. Sacian a sus hijos y aún sobra para sus pequeñuelos. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Dice el salmista. David tenía metas más sublimes y más altas. El mundano tiene su porción en esta vida, lo único que tiene es esta vida. Las cosas en este mundo constituyen su máximo deleite y su principal gozo. Tiene dioses falsos, porque si se les quita no puede vivir. Pero esto no es el caso de David. Yo te pregunto, hermano, ¿cuál es el centro de nuestro deleite? En este momento quisiéramos que todos estuviéramos metidos en el mismo grupo, el predicador y ustedes. ¿Cuál es el centro de nuestro deleite? Si amas tu alma, cuando llegues a tu casa en esta tarde, siéntate a pensar cuál es tu máximo deleite. ¿Qué es aquello que ocupa la mayor parte de tus pensamientos? Estamos en crisis, ¿es la crisis? ¿O es el Señor que está por encima de la crisis? Sobre todo cuando estás en un momento de prueba, como estamos ahora todos, porque es en esos momentos cuando uno se aferra a lo que cree que es más seguro. ¿Cuál es tu máximo deleite? ¿Dónde está tu seguridad? En tener un poco de comida en la despensa, en tener dinero para poder comprarla de mañana, en poderte poner un par de zapatos, alegre porque vino la corriente. Ese es el máximo deleite. Si de veras amas a tu alma, debes saber el estado espiritual en la que ella se encuentra. Autoexamínate a la luz de esto.
¿Cuál es nuestro máximo deleite? Somos pecadores en camino al cielo, hermanos. Nos lleva una fuerza que es segura, que es Jesucristo. Tratemos de estar aferrados a ella, de verdad. Es tu máximo deleite ser igual a Dios. Es tu máximo deleite manifestar en tu vida las características de Cristo. Nos pesa tanto cuando pecamos. ¿Por qué pecamos? ¿O hay algo de este lado de la eternidad que constituye tu deleite? Si eso es así, si tu máximo deleite una y otra vez no es Cristo, si nuestro máximo gozo no es Cristo y son las cosas de este mundo, la mundanalidad ha comenzado a arropar tu corazón y te estás comportando como un mundano. Y recuerda que en la misma medida que la mundanalidad entre en nuestro corazón, en esa misma medida vamos a dejar de desear a Dios. Si has llegado al punto en que no encuentras deleite en Dios y en su verdad revelada, aunque conozcas tales verdades y sabes que son verdad y tu mente siga creyendo en esas enseñanzas, debes saber que estás comenzando a tener decadencia espiritual. Si no te deleitas en Cristo, estás en decadencia espiritual. Son esos mismos hermanos que cuando terminamos el servicio no podemos comentar nada del sermón que predicó. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque dice la Escritura que de la abundancia del corazón habla la boca. Todo lo que hablamos es lo que más nos preocupa y más nos afecta. Como esa palabra no ha pasado del intelecto al corazón, y esa es la distancia más grande que existe en el mundo, del corazón a la cabeza, aunque parezca corta, es muy grande. Hay veces cuesta mucho tiempo en llegar. Si no ha pasado de la mente al corazón, ahí no hay nada que comentar. ¿Cuál es la primera característica de la decadencia espiritual? Bueno, hermanos, se caracteriza no por una declinación marcada en nuestra percepción de la verdad, sino por la ausencia de gozo y de deleite espiritual en la misma. En segundo lugar, el estado de decadencia espiritual se caracteriza no por la reducción de las normas de santidad, sino porque el corazón no está procurando activamente conformarse a tales normas. Así que no estamos hablando de individuos aquí que abierta y atrevidamente le llamamos a lo bueno malo y a lo malo bueno. No es alguien que comenzó a decir que la verdad no existe, que es relativa y que algunos pecadillos no son tan malos como otros. Eso no es lo que estamos diciendo. Este individuo al que nos estamos refiriendo no ha reducido sus normas de santidad, pero aún así su corazón no está procurando anhelantemente el conformarse a dichas normas. Por ejemplo, hermanos, la ley moral de Dios y la vigencia de esa ley. La decadencia espiritual en esta etapa incipiente no niega que la ley moral de Dios es la verdad y que está vigente. Una persona puede estar comenzando a declinar en su vida de piedad y aún así continuar proclamando esta doctrina como válida y verdadera. Dios tiene mandamientos, yo creo que esos son los 10 mandamientos y los creo. Y cuando el predicador predica que debemos enseñar todo el consejo de Dios y que debemos proclamar todo lo que Dios ha revelado en su palabra, esa persona que es creyente va a decir en su asiento amén. Pero si su corazón no está involucrado con esa mente, él lo va a estar diciendo como una frase bonita y cultural para que los demás le digan qué bien está. Y no hay deseo ferviente de luchar contra el pecado que aún mora en uno y que nos obstaculiza para vivir la vida a la luz de esas normas de santidad que Dios nos ha revelado. Cuando eso no pasa, mi hermano, estamos en decadencia espiritual. Yo no sé, cuando uno está preparando estos sermones y se pone a estas enseñanzas, hermanos, no sé si alguno de nosotros en estos momentos pueda alzar la mano con una o dos para decir que su estado está limpio de decadencia espiritual. Ojalá ya hayan bastantes. Todo creyente pasa por la experiencia que pasó el apóstol Pablo. En el capítulo 7 de la carta a los Romanos,
Desde el versículo 15 en adelante vemos que dice él que quiere hacer el bien, que se deleitaba en el hombre interior, en la ley de Dios, pero veía que había un principio de maldad que lo llamaba a la ley del pecado y que moraba en sus miembros y que lo movía exactamente hacia el camino contrario. Él quería hacer el bien, pero de vez en cuando había algo que lo cogía, lo capturaba, lo apresaba y lo ponía completamente en dirección opuesta a hacer el bien. Eso se llamaba la ley del pecado, dice él. Y eso es precisamente la lucha que experimenta todo creyente en el deseo que tiene de hacer el bien y de oponerse al deseo pecaminoso. Pero el que está en decadencia espiritual no percibe esta realidad vigorosamente en su interior. Él está tranquilo porque en su mente él aprueba el contenido de la ley sin darse cuenta que la poca involucración de su corazón y de su mente en procurar activamente caminar a la luz de esas normas de santidad reveladas en las Escrituras es contrario a eso. Por eso este creyente no se caracteriza por ser muy reflexivo, no lo somos cuando estamos en decadencia espiritual. No nos podemos pensar ni a reflexionar nada. Cuando escuchamos un sermón de la palabra de Dios, no nos autoexaminamos para ver cuáles áreas se tocaron en el sermón y que deben ser cambiadas. Hace poco recibimos del pastor Linares en la iglesia USJ, una iglesia de tantos años con tanta solidez en su púlpito, pidiéndonos de favor que la misma palabra que los cautivó en el pasado volviera a ser lo mismo en sus corazones hoy. Somos seres humanos, hombres cambiantes, pero hermanos, si nosotros queremos vivir como cristianos, la palabra tiene que cambiar nuestros corazones. No nos podemos conformar con venir a la iglesia a escuchar la palabra de Dios. Escuchar la palabra de Dios no solamente es un deber religioso, debe ser lo más importante, porque sobre esa palabra estaremos fundamentando nuestra vida. Eso no es un juego. Y cuando nosotros nos conformamos solamente con venir a la iglesia, escuchar el sermón, decir amén, cantar un himno y orar, muchas veces oraciones trilladas, pero no experimentamos ese anhelo por conocer más profundamente la voluntad de Dios y mucho menos por evaluarnos a nosotros mismos a la luz de lo que se ha dicho, estamos decayendo espiritualmente. ¿Esto es verdad en ti, hermano, en tu vida, en la mía? Cuando un hombre piadoso se expone a la predicación de la palabra de Dios, cuando un hombre piadoso hace esto, cuando estamos diciendo hombre, estamos hablando por la generalidad de la raza humana, cuando cualquier creyente, hombre o mujer, nos exponemos con la predicación de la palabra de Dios, no nos molestamos con las exigencias del Señor, como si estas fueran injustas o demasiado severas. No. Cuando una persona que está creciendo en la piedad se expone, no se molesta, se molesta consigo mismo porque no puede andar a la luz de lo que se está exponiendo. No se molesta con Dios, se molesta con él. Y al igual que Elí, este hombre viene a la iglesia pidiendo internamente lo mismo que Elí le pidió a Samuel, en 1 Samuel 3, del 17 al 18. Y Elí dijo: ¿qué es la palabra que te habló Jehová? Te ruego que no me la encubras. Así te haga Dios y aún te añada, si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo sin encubrirle nada. Entonces Elí le dijo: Jehová es, haga lo que bien le pareciera. Y si el sermón golpea tu alma de la misma manera que golpearon esas palabras a Elí, dirás lo mismo que él. Amén. Que haga el Señor lo que bien le pareciera. Como bien señala un siervo del pasado, dice: es una condición alarmante para un cristiano cuando el corazón contradice el juicio, cuando la vida niega la profesión, cuando hay más conocimiento de la verdad que la experiencia de su poder, cuando hay más luz en el entendimiento que gracia en los afectos, cuando hay más pretensión religiosa que santidad y espiritualidad en la manera en la que nos conducimos en nuestra vida diaria. Esta semana estuve escuchando por YouTube, lo puse en el grupo de predicadores, qué fue lo que pasó en la predicación de Jonathan Edwards. No era un gran predicador.
No era un hombre con grandes habilidades histriónicas. Se paraba en el púlpito, miraba a las personas por debajo de los espejuelos. Era grande, Jonathan Edwards, y comenzaba a leer su sermón de una manera tranquila y directa. Dicen muchas de las personas que estaban allí, dicen que era un predicador muy severo. Y al principio, cuando comenzó a predicar, pecadores, hermanos de un Dios airado, las personas volvieron a decir lo mismo. Viene este hombre con la misma severidad a decir lo mismo de siempre, a tratar de arrancarnos la vida. Pero cuando comenzó el sermón una y otra vez, la mayoría se tenían que agarrar a sus sillas porque pensaban que se iba a abrir el suelo y los iba a tratar de llegar al infierno. Eso es una predicación con poder del Espíritu Santo. ¿Cuánto nos gustaría, hermanos, que nosotros pudiéramos predicar así? Y que nuestras palabras estuvieran imbuidas del Espíritu Santo de tal manera que afectara nuestra razón y nuestro entendimiento. La verdadera espiritualidad no radica en entender la verdad de Dios, ni siquiera en predicarla. La verdadera piedad se manifiesta en la manera en la que dicha verdad controla nuestras acciones, nuestras palabras, nuestras decisiones, nuestros sentimientos, nuestras metas, nuestros anhelos y nuestras ambiciones. Es cuando nosotros anhelamos hacer más la voluntad de Dios que cualquier otra cosa. Eso es verdadera espiritualidad. Mateo 5, 6 dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y si no estás experimentando, mi querido hermano, volvemos a un yo en primera persona del plural. Si no estamos experimentando esa hambre de justicia, debemos saber que la falta de apetito en sí mismo es un síntoma de esta terrible enfermedad. Cuando el alma no está hambrienta de Dios y de conocer su verdad, no está hambrienta de santidad, esa alma está enferma. No importa que la mente de ese enfermo esté lleno de conocimiento de la voluntad revelada de Dios. Aquí estamos hablando de un alma que anhela la santidad. De verdad anhelamos cada uno de nosotros eso, la santidad. Es por eso que los predicadores que desean hacer el bien a los que lo escuchan, no deben sentirse satisfechos con exponer el significado general del texto. Debemos volver al patrón de predicación de los puritanos. ¿Qué hacían? Tomaban un texto, enseñaban lo que significaba y luego añadían las aplicaciones de ese texto a la vida de nosotros. Muchas personas que estamos o que podamos estar pasando por una decadencia espiritual se sienten cómodos siempre que la predicación de la palabra se mantenga en el terreno de lo general. Pero cuando el predicador depende y desciende al terreno de lo específico, comienza a exponer qué significa esa verdad que ha sido expuesta para la congregación hoy, y cuáles son los pecados que esa verdad revela y condena, cuáles son los cambios que debemos experimentar a la luz de esa verdad que ha sido expuesta. Entonces nuestra conciencia comienza a gritar y a decir: tú eres ese hombre. Entonces el creyente que está pasando por una decadencia espiritual no le gusta la predicación y dice lo mismo que le dijo acá a Micaías: siempre me profetiza el mal. Cada vez que voy a la iglesia me voy con un palo en la cabeza. Este predicador no me gusta. No dice ni me estimula a vivir en victoria. Yo quiero vivir en victoria. Pero este predicador no me dice que estoy en victoria, sino que soy un terrible pecador. No me gusta. Hermanos, ¿ustedes creen que es deleitoso para un predicador pararse en el púlpito e intranquilizar a los oyentes cuando el primero que se intranquilizó fue él? Los predicadores que quieren ser honestos con la palabra de Dios no son sádicos que les gusta ver sufrir a la gente. Pero si tú no eres herido por la predicación, no vas a ser sanado. Y es únicamente cuando tu miseria es expuesta que tú vas a Cristo para que continúe limpiando tus pecados. Si la predicación no te hiere, si la predicación no te expuso que hay áreas en las que tú tienes que crecer,
sencilla y llanamente es muy probable que no seas fiel. Aún en las promesas hay responsabilidades que tú tienes que cumplir. Ya hemos visto que la decadencia espiritual se manifiesta no por una marcada declinación en nuestra percepción espiritual, pero sí en ausencia de gozo y deleite espiritual. En segundo lugar, no se caracteriza por la reducción de las normas de santidad, sino porque el corazón no procura ni anhela conformarse a la misma. Y en tercer lugar, hermanos, la decadencia espiritual se manifiesta por una pérdida del vigor y las actividades de las gracias que Cristo implantó en la conversión. Segunda de Pedro 1, del 3 al 4, dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. El apóstol Pedro nos enseña que los cristianos hemos sido hechos participantes de la naturaleza divina. ¿Significa eso, hermanos, que los cristianos son una especie de Dios en miniatura? No, por supuesto que no. Lo que Pablo nos está diciendo aquí cuando dice que somos participantes de la naturaleza divina es que el cristiano es una persona en quien Dios ha implantado características divinas que conforman la vida de piedad. Y como dice Martin Lloyd-Jones, el cristiano no es simplemente un hombre a quien se le ha perdonado los pecados. Es algo más. Y ese es el mensaje que a todos les gusta oír en estos tiempos. Ciertamente a los creyentes se les han perdonado todos sus pecados. Pero no debemos detenernos ahí. De acuerdo con este texto, todas las cosas que tienen que ver con la vida de piedad han sido implantadas en el alma de ese creyente. Por tanto, todo verdadero creyente está llamado a manifestar esas características de piedad en un grado o en otro. No de una manera perfecta, claro está. Y son esas características a las que nosotros llamamos gracias espirituales del alma. Por ejemplo, hermanos, ahí están en el capítulo 5 de Gálatas, versículos 22 y 23. Dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Cuando un creyente está creciendo y desarrollando su vida de piedad, esas gracias se encuentran vigorosas y activas. Así es que nosotros sabemos que un creyente está creciendo cuando vemos esas gracias en su vida palpablemente. Pero tan pronto entramos en un periodo de decadencia espiritual, ya no se ven tan palpables y se debilitan. Y allí vemos cualquiera de nosotros, ese creyente que está pasando por un periodo de decadencia espiritual y nadie lo nota. Él está cantando nuevamente los himnos y está diciendo amén hasta que Dios lo mete en el horno de la prueba, y es allí donde nosotros podemos evaluar en qué estado se encuentra su fe realmente. En el capítulo 8 de Mateo, hermanos, vemos a Cristo haciendo muchos milagros. Sanó a un leproso, salvó al siervo de un centurión y sanó a la suegra de Pedro. Fueron varios milagros de los más famosos de Cristo. Los discípulos en ese momento estaban en su fe, en su máxima expresión, porque estaban al lado del maestro, viendo haciendo todas estas cosas. Uno le dice: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Los discípulos estaban en ese momento dispuestos a seguir al Señor, a pesar de que Él les había dicho que no tenía guarida, que no tenía ni casa. Ellos dicen: no importa, nosotros vamos contigo. Cualquiera podría decir que la fe de esos hombres estaba en un grado vigoroso, grande, pero subieron una barca en un momento, comenzaron a atravesar el mar de Galilea, y dice que de repente se levantó una tormenta, me imagino yo, parecía un tornado. El agua comenzó a meterse en la barca, era una tormenta fuerte, y por si esto fuera poco, cuando miran hacia su Señor, Él se encontraba durmiendo, plácidamente. ¿Cuántas veces no nos hemos sentido así? Sentimos que de repente el cielo se pone negro, comienza un tornado, el agua comienza a llenar la barca, parece que nos vamos a ahogar, y Dios parece que está durmiendo. ¿Y qué pasó con estos discípulos? Ellos tenían fe, claro que tenían fe,
Obviamente tenían fe porque fueron donde Cristo diciendo, maestro, no tiene cuidado que perecemos. Es decir, fueron allí a su Señor diciendo, vamos a perecer, no fueron a otro lado. Eso es fe, pero es poca fe. Habían ido a rogarle al Señor, pero para decirle, Señor, parece que tú no tienes cuidado de nosotros. Mira la condición en la que nos encontramos. Si tal parece que a ti no te preocupa, tú estás dormido. Fue la fe la que lo llevó a los discípulos a Cristo. Pero ¿qué le dijo Cristo? ¿Por qué temen hombres de poca fe? Ahora era que se estaba manifestando el verdadero estado de la fe de los discípulos. Que frente a los milagros parecía que eran hombres de mucha fe. Por eso dice John Owen que cuando el creyente quiere hurgar en su corazón para ver las gracias que tiene allí, encuentra corrupciones. Y cuando el creyente quiere buscar corrupciones, lo que haya son gracias. Entonces viene Dios como un probador y lo mete en lo más profundo del alma. Y entonces es cuando el creyente conoce el verdadero estado de su alma. Dios toma nuestra fe, la mete en un horno, comienza a calentar el termostato. Y cualquier persona que afirme que Dios ha colocado fe en su corazón, debe saber una cosa, hermanos. Va a ser probado. Dios a nadie le regala fe sin probarlo. Por eso es que cada vez que alguien quiere ser miembro de nuestra iglesia, le damos un tiempo para ver si allí hay fe real. Dios no necesita saber cómo está nuestra fe, Dios sabe. Sino para que tú mismo sepas cómo está tu fe. Dios no necesita saber cómo está nuestra alma, Él lo sabe. Pero quiere que nosotros sepamos cómo está el vigor de nuestras gracias espirituales que Él implantó en nuestras almas. Abraham no sabía qué tan vigorosa estaba su fe hasta que Dios le dijo, dame a tu hijo. Como Ezequías no sabía cuánto orgullo había en su corazón hasta que vinieron los enviados de Babilonia y él le enseñó todos los tesoros del palacio real. Mira todo lo que tengo. Y lo que hemos estado diciendo aquí es que cuando un creyente está en decadencia espiritual, el vigor y la actividad de esas gracias que posee prácticamente no se manifiestan, son muy débiles. Y aquí el peligro de estar en semejante condición espiritual, porque las gracias que Dios ha implantado en nosotros no están lo suficientemente fuertes como para resistir los embates del diablo, del mundo y de nuestra carne. Y ahí caemos. Y después nos preguntamos, hermanos, ¿por qué nos llenamos de amargura y de resentimiento por la ofensa de los demás? ¿De dónde viene esa amargura y ese resentimiento cuando alguien me ofende? No estamos fuertes espiritualmente. ¿Saben de dónde viene? Esa amargura y ese resentimiento es una muestra que tu humildad y tu mansedumbre no están fuertes. Y no es que Dios controla el pecado de los demás en el sentido de que Él los mueva a pecar, no. Pero Dios en su providencia permite que otros pequen contra nosotros para que podamos evaluar qué vigorosa y activa está esa mansedumbre y cuán vigorosa y activa está esa humildad cuando nosotros contestamos fuerte o más fuerte que el otro, como muchas veces lo hacemos. Es porque no somos mansos, ¿no? Hermanos, esas gracias solamente se alimentan de Dios mismo. Y como hemos entrado en un periodo de decadencia espiritual, estamos hambrientos y pasando por un periodo de anemia espiritual. Dice Oseas 14, del 1 al 5, vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decidle, quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. No nos librará el asirio, no montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, dioses nuestros. Porque a ti el huérfano alcanzará misericordia. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Yo seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Jehová no le dice a Israel en este pasaje, yo enviaré sobre Israel rocío.
Él está diciendo, ellos declinaron espiritualmente, ellos se apartaron de mí, pero yo mismo seré el rocío para Israel. Yo mismo. A menos que Él mismo no caiga sobre nosotros como rocío y nos alimentemos de Cristo de verdad, las gracias nunca van a poder ser vigorosas y activas. Y podremos decir que a nosotros nos ha tocado vivir una época donde se está viviendo un cristianismo sin Cristo. Nos ha tocado una época, hermanos, donde el cristianismo es mucha emoción, un espectáculo tremendo, es muy entretenido, demasiado activo, pero carece del fundamento principal para que fuera cristianismo de Cristo. Las personas están muy imbuidas de muchas cosas que quieren hacer, muchos planes, muchos grupos de jóvenes, muchas cosas, pero no tienen a Cristo. No tienen amor a Cristo. Y nadie está diciendo que vayamos a una montaña para meditar en Dios y en Cristo fuera de la música que nos hace tanto daño en la calle ni nada por el estilo. No vamos a ser ahora místicos. No, hermanos, estamos hablando del amor a nuestro Señor y que Él sea el centro de nuestra vida y no otra cosa. Por ejemplo, dice Efesios 6:24, la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Y dice 1 Corintios 16:22, el que no ame al Señor Jesucristo sea anatema. Hermanos, hay un libro muy famoso de Chris Lombard que se llama El enemigo que llevamos dentro. Nunca podemos aquilatar tanto el enemigo que llevamos dentro. Nunca podemos ver lo tan poderoso que es. Que nuestro corazón no nos engañe, hermanos, haciéndonos creer que si estamos en decadencia espiritual, la situación por la que estamos pasando es normal. Que no pasa nada. No estamos diciendo aquí que la vida cristiana no tenga sus altas y sus bajas, porque los tiene. Y Dios nos ha dejado las estaciones para que sepamos que hay inviernos. Hay etapas de verano, pero hay etapas de invierno, donde no hay tanto sol y hay mucha frialdad. Algún día puede que venga la primavera, ¿verdad? Vendrá después del invierno. Pero pregúntate, mi hermano, ¿cómo está tu alma hoy? ¿Cómo está nuestra alma? Haz un examen honesto y sincero delante de Dios, al cual no podemos engañar. No te compares con el hermano de la iglesia con el cual tienes mucha comunión, porque posiblemente si tú estás en decadencia espiritual y él anda contigo y no te dice nada, es muy probable que él esté tan malo o peor que tú. Porque cuando nosotros andamos mal y nos buscamos amistades que nos dicen lo que nosotros queremos escuchar y que nadie nos dice, pero es que mira, tú no andas bien. Cuando nos buscamos esas amistades que no son honestas, sinceras y que no aman nuestra alma como debiéramos, pues entonces nos sentimos cómodos con aquel que nos dice lo que nosotros queremos escuchar y no lo que necesitamos escuchar. Hay muchas veces el que está al lado de nosotros está peor que nosotros. Y por eso no nos dice nada para que nosotros tampoco le digamos algo. Déjame no abrirle la puerta. Pues si se la abro, por ahí va a entrar. Yo entro, pero él entra. Yo no quiero que entre. Yo quiero entrar yo, pero él no. Es por eso que nuestras almas deben ser, nuestras palabras deben ser como las del salmista. Examíname, pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Puedes decir, mi hermano, podemos decir que estamos desarrollando nuestra vida de piedad. Podemos decir que las gracias que implantó Él en nuestra alma están vigorosas y activas. Podemos decir que tenemos bien nuestras gracias espirituales. ¿Cuál es el mayor gozo y deleite en nuestra vida? Podemos decir como David, una sola cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar su hermosura y para inquirir en su templo. Y si ves que esas gracias que Cristo ha implantado en nuestra alma han comenzado a declinar, debemos entender que estamos transitando por un camino peligroso. No es normal ni bueno. Si ese es nuestro estado, hermanos,
siempre tenemos algo a nuestro favor. Tenemos una nueva oportunidad con Cristo. Con Cristo podemos empezar de nuevo. Dios siempre es el mismo. Y es un Dios dispuesto a perdonar. Si tú no eres un creyente hoy y estás aquí con nosotros, déjame decirte que tu alma no está en declinación espiritual, tu alma está muerta. Estás muerto en tus delitos y pecados, porque tu corazón no te deja ver en la condición en la que tú estás. Ven delante de Cristo en arrepentimiento y fe. Resuelve tus problemas con Él, para que Él sea el deleite y el gozo de tu vida. Y para que tú algún día puedas andar en la primavera espiritual de la que te hemos estado hablando en esta mañana. Que el Señor nos bendiga. Vamos a orar, hermanos.